Dios me les bendiga, amados hermanos. En esta mañana le damos gracias al Señor porque estamos en su casa bendita. Amén. Dispuestos a adorar, a bendecir, a glorificar el santo nombre de nuestro Dios, pero no sin antes estudiar la clase de la escuela dominical que tenemos para esta fecha, 17 de septiembre. Gloria al Señor. El título de la clase es Dios bendice a Jacob. Ya ve que hemos venido estudiando la historia de Jacob, cómo este muchacho se ha defendido y ha hecho de las de él y ha buscado diligentemente cómo obtener lo que él quiere. Entonces estamos en ese estudio de este hombre llamado Jacob. Gloria al Señor. Vamos a iniciar la clase de esta mañana dando al Señor gracias por permitirnos estar en su casa bendita, listos para estudiar la clase de la escuela dominical. Voy a pedir a mi hermano Julio que por favor eleve palabras de oración. Dios les bendiga, hermano. Amén. En esta media mañana, Gracias, Señor, Señor. elevamos una oración hacia ti, Señor. Bendito su Recordándonos nombre, que tú estás, Señor, supuestamente sentado. Santo parado, su pero lo nombre, único que Dios. sabemos que estás, Señor, con tus ojos, Señor, viendo a Oh, cada gloria uno a tu de tus hijos, nombre, Señor que Jesús. alaban y bendicen tu nombre, Señor, que Bendiga, esta mañana se Dios levantan, mío, Señor, cada con un vida, solo cada pensamiento corazón, Padre. de darte las gracias, Señor, por En el amanecer con nombre vida, de Jesús. amanecer, Señor, con los ojos abiertos, Señor, y poder Una, caminar Señor, y poder pensar, aquellos Señor, lo que hermanos tú lo tienes preparado que en vienen esta mañana, de este estudio que vamos a estudiar, Ponga Padre sus Santo. oídos, sus Yo sé que cuerpos, todos sus los almas, estudios de la sus escuela dominical son de bendición, Señor, y cada domingo aprendemos más y más de tu palabra. Ahora, Señor, te pongo en tu mano, Señor, al que va a estar dirigiendo o enseñando esta clase, Señor. Tú lo has usado y siempre lo vas a usar, Señor. Esta mañana, Señor, lo vas a bendecir, Señor, con la que trae y que tú la vas a dar en el pensamiento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Trae con bien a aquellos que aún vienen en camino de él para que se vengan a gozar. Y lo que estamos oyendo en las redes sociales, Señor, que aprendan mal así como nosotros estamos aprendiendo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, 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 Señor. Amén. Gloria al Señor. El estudio ahora lo tenemos en Génesis 32 y 35. Vamos a empezar leyendo el capítulo 32 y luego brincamos al 35. En el 32 del 24 en adelante dice así: para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. El 35:1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel
y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Tenemos una historia tremenda, donde este hombre, ya saben lo que había hecho, ¿no? Con engaño y con artimaña, y como él pudo, obtuvo la primogenitura, obtuvo la bendición y tuvo que salir huyendo. Hermano, antes de que sigamos, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué es libación? Libación es echar vino. ¿Vino? Vino es libación. Porque yo creí que dije para ungir aceite, pero libación... El primero vino. Derramó vino sobre el el altar que había hecho. Okay. Y de ahí derramó aceite, lo ungió con Porque aceite. yo no digo libación. Sí, libación es traducción vino. Y yo pensaba que como en México, ¿verdad? Liban el mezcal y para sacar el vino. Dije, pero sí. ¿cómo está hablando? ¿Cómo es vino si está...? Bueno, Es la libación. Es mi pensamiento, pero no andaba tan lejos. No, andaba bien, cerquita. Bien perdido. Caliente. Bien perdido. Andaba cerca. Sí. Hermanos, la situación de Jacob al irse de su tierra no era fácil, fue difícil, ¿no? Pero por lo que había hecho, su hermano lo quería matar y él dijo: no, pues así no es la cosa. Y la mamá: escúchame, hijo mío, otra vez, y haz como yo te digo, vete allá con mi hermano y quédate allá. Y se fue. Claro, en el camino, hermanos, no iba a ser tan fácil. El hombre se cansó, se acostó, se durmió, soñó, ¿ah? Dios le habló, pero todo lo que él tuvo que pasar después de esto, y todo bajo el plan divino de Dios, todo estaba ya bajo el control divino. Y como esto se llevó a cabo, en finalidad Dios lo bendice. Y nosotros podemos pensar: ¿y por qué lo bendice si él robadas hizo la primogenitura y robadas hizo la bendición? ¿Por qué lo bendice? Porque él ya lo había determinado así de antemanera. Segundo, hermano, porque mi papá ya lo había bendecido. ¿Sí? Mi papá lo había bendecido, pues Dios le tocaba a él la otra bendición. Pero a él la bendición que Dios le iba a dar es para darle a entender que él iba a estar con él siempre. Para afirmar y confirmar. Sí, amén. Gloria al Señor. Pero Dios ya lo había determinado así. A la mamá ya le había dicho: tienes 2 naciones, tienes 2
criaturas en el vientre, que estos se guerrean, pero el mayor va a servir al menor. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Dios ya lo había dicho, ya lo había prometido. Ya era Ya promesa. tenía su plan. Ya está en el Ahora, plan de Dios. ¿cómo se iba a ejecutar el plan? Él iba a poner la forma y la manera cómo. Pero a nosotros nos parece como que no, no debería haber sido así. Y a nuestro raciocinio. Y en el rito, en las costumbres, tampoco debería de haber sido así. Porque no se acostumbraba así. El padre bendecía al primogénito, le daba la bendición. Pero como Dios quería que así fuera, entonces se la dio al menor. El menor recibió la bendición. Claro, no la recibió con bombillos y platillos, ¿no? Pero la recibió. No de la manera más adecuada, pero él lo bendijo. Y ahí es donde está el punto, en recibir la bendición. Por eso su hermano Esaú, cuando llega, dice: no guardaste nada para mí. No hay algo por ahí para mí. ¿Se acuerda la clase pasada? Él, hermanos, angustiado. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era la bendición. Y solo era una. Ya cuando él se dio por enterado que no había nada para él, digo: lo mato. Lo voy a matar. Ahí es donde el hombre salió huyendo y se fue, ¿verdad? A donde su tío, que ese su tío no era muy bueno que digamos, pero se fue. Allá estuvo. Dice, la verdad central: Dios pacientemente llama a los pecadores al arrepentimiento y a la sumisión. Versículo clave, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él Enderezará tu ¡aleluya! Y Él enderezará tus veredas. Justo lo que pasó con Jacob. Exactamente lo que pasó con Jacob. Él, hermanos, de primero, si usted se acuerda, cuando iba a agarrar la bendición, él dijo: tú Dios, porque para él era el Dios de su padre, no de Isaac. Pero cuando él ya tiene una relación con el Señor, entonces empieza el asunto ya a formarse como Dios quiere que sea. Cuando él dice: ya, si tú me bendices, entonces yo voy a reconocer. Y él hizo un trato con Dios. No fue un pacto, porque pacto entre hombre y Dios no se puede. Entre Dios y hombre sí, porque Él es el que hace los pactos. Bueno, él hizo el trato y Dios estuvo en conciencia para poderlo bendecir. Cuando más experiencia tengamos en la vida, tanto más podremos mirar atrás y ver las innumerables formas en que hemos cambiado, creído y madurado. A nuestros años, hermanos, ya nosotros podemos notar de cómo era el asunto cuando éramos jóvenes, que pensábamos que el mundo estaba a nuestros pies y creíamos de que todo era así, fácil. Y ahora que tenemos nuestros años, nosotros podemos ver para atrás y decimos: qué equivocado estaba. Y recordamos en tal ocasión, yo lo hubiera hecho mejor, lo hubiera hecho así, y en fin, ahí vamos sacando conclusiones. ¿Por qué? Porque ya la convergencia nos ha dado sabiduría. Los años que hemos pasado no han sido en vano. Todos crecemos y cambiamos a través de nuestra vida. Las cosas que alguna vez pensamos que eran importantes, ahora parecen triviales, y viceversa. Esto también es cierto en nuestra vida espiritual a medida que somos discipulados y desarrollamos madurez, de manera que no esperábamos. Esta lección analiza la última parte de la vida de Jacob, particularmente su decisión de dejar a un lado
los errores del pasado y humillarse ante el Señor. En su historia vemos la gracia restauradora de Dios y se nos recuerda que sus promesas perduran, son para siempre, no son promesas de un día a dos, perduran siempre. En la lección de la semana pasada vimos que Jacob huyó de Esaú para vivir con su tío Labán en la región de Padán Aram, al norte de Mesopotamia, donde se había originado la familia. 20 años después, Jacob había establecido una familia numerosa, regresó a Canaán y buscó la reconciliación con Esaú, la promesa del pacto de Dios a Abraham. Esa promesa, hermanos, tenía fiel cumplimiento. Estaba abrazando en esta parte de la historia. Vemos a Jacob alejarse de su pasado impío y convertirse en la persona de fe persistente que Dios lo llamó a ser, así como nos llama a nosotros. Génesis 32 del 21 al 26. Voy a pedir que alguien me lo lea, por favor. Del capítulo 21 al 26. Gloria al Señor. En la Biblia. 32. Sí, capítulo 32 del versículo 21 al 26. Pues pasó el presente delante de él y él durmió aquella noche en un campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues ahí e hizo pasar arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con aquel varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó su sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré hasta que me bendigas. Sí, ese que tremendo este hombre. Tremendo. Ya venía. Y ahora le toca una situación decisiva. Decisiva. Esto era, como dicen ahí, ahora o nunca. ¿Verdad? Se le aparece el ángel de Jehová. Y este hombre se hacía de él. Y de una manera, hermanos, que determinada. De una manera que no había cómo echarse para atrás, como se dice regularmente, ¿no? No había manera de cómo desistir, es la palabra correcta. Desistir, no de echarse para atrás. Qué dialecto más tremendo, ¿no? Ahora, el asunto es... No, a veces nosotros estamos, hay algo que nos viene y decimos, ¿de quién será esto? ¿Es de Dios? ¿O viene de mí mismo? ¿Cómo echó de ver Jacob ahí? Que no era con nadie, era con Dios que estaba luchando. Por eso le dijo, no te dejo. Hasta que me bendiga. Fíjese qué tremendo. Me imagino yo que esté agarrado, pero bien agarrado, y bendíceme. Bendíceme, porque él había reconocido y había sabido que estaba Dios ahí. ¿Verdad? Y bendíceme, y bendíceme. Y ya va a amanecer y él aterrado. ¿Y qué le digo? El ángel, ¿sabe qué? Suéltame porque ya me voy. Tengo que irme. Y él dijo, no, hasta que me bendigas. Pero haga conciencia, hermano, y póngase a pensar un poquito en esto. ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? ¿Qué hubiera hecho? O sea, el ángel le está diciendo, suéltame porque ya me voy. Y es un ángel, o sea,
No es otra persona normal, común y corriente que le está diciendo. Es un ángel. Ahora, la necesidad de la bendición era fuerte, era grande. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso? Bueno, nosotros los que ya conocemos de Dios, vamos a presentir que es el Dios o amable, pero es lo que viene a nuestra vida, es de parte de Dios. Es de Dios. Porque sabemos que si ya aceptamos nuestro corazón, está para Él. Sí. Entonces, Jacob había salido huyendo, pero su trabajo no era donde había llegado con el tío. Su trabajo era, tenía que regresar a su lugar. Sí, amén. Ahí es donde tenía que trabajar. Amén. Pero como está diciendo, ¿qué harían? Es una pregunta que está haciendo a nosotros, ¿verdad? Sí. A sus alumnos. ¿Qué haríamos nosotros? Sí, a sus alumnos, que somos nosotros. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, así como él no lo quería soltar, ¿verdad? Porque quería que lo bendiciera. Ahora en estos tiempos nosotros como conocedores de la palabra de Dios tenemos que aferrarnos a no soltarnos de su promesa y Señor, agárrame porque si yo me agarro me suelto, ¿verdad? Sí. Es pelear, luchar, detenerse uno porque es promesa que el Señor tiene para nosotros y si nosotros no peleamos, se va y nosotros perdemos esa bendición. Entonces, por eso dice que tenemos que luchar, así como él luchó, tenemos que luchar literalmente, ¿verdad? Es meternos a orar, ¿verdad? Para que el Señor tenga misericordia y digo, bueno, pues necesita ayuda, hay que darle levantarlo, ¿verdad? Hay que darle la mano. Porque humanamente, ¿verdad? Si nos traspasamos al tiempo del que usted está hablando, era algo que humanamente yo diría, pues yo lo suelto, ¿verdad? Yo lo suelto porque sé que es Dios, ¿verdad? Y yo lo suelto. Pero ahora digo yo no lo suelto. Yo no suelto ahorita la promesa que yo he conocido, que es Dios. Entonces yo le digo, Señor, agárrame de tu mano porque yo me agarro, voy a perecer, voy a caerme. Entonces eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque si nos vamos, lo que dice el libro está hermoso, pero hay que concientizarse uno mismo de lo que estamos aprendiendo, de las promesas que Él dejó son para nosotros ahora en estos tiempos difíciles que estamos pasando, ¿verdad? Que si no nos agarramos de las promesas del Señor, triste. Nos va mal. Eso es mi entendimiento, quizás esté mal, pero yo es lo que entiendo, hermano. Amén. A veces, hermano, estamos en bendición. Aquí en mi iglesia estamos en gran bendición, que tenemos qué armonía, qué alegría, que eso es lo que quisiera que terminara. No quisiera que se termine. Está siempre. Pero cuando sentimos la bendición y huimos de ella, nosotros mismos le estamos despreciando. Soltamos el ángel. Soltamos el ángel. Y así fue Jacob no quiso. No, que pues, terminara esto hasta que lo bendijera. hasta que lo bendiga. ¿Usted qué opina, mi hermano? Estoy esperando su opinión. ¿Qué haría usted en esa situación? Está el ángel ahí que la va a bendecir. Sí. ¿Y usted qué haría? ¿Lo que hizo Jacob? Pues, ¿verdad? Estamos en lucha también nosotros y la bendición está allí y nosotros tenemos que luchar y como dice, hay que seguir luchando y no nos cansemos de clamar al Señor que vamos a ganar la victoria, amén. Y sí me gustó mucho la clase, ¿verdad? Porque él tenía muchas luchas, pero que dijo, no te dejo hasta que me bendiga. Y cuando uno está aquí en el templo, ¿verdad? Ahí tenemos luchas y queremos la bendición, pero hay luchas y no sentimos la presencia del Señor.
Pero entonces si no nos vencemos y seguimos adelante, el Señor va a ver la insistencia de nosotros y nos va a bendecir. Y vamos a lograr a romper las cadenas que nos quieren prohibir que nos gocemos en el Señor. Amén. Gloria a Dios, mire qué sencillo el asunto. Sí, es luchar. Sencillo. Es luchar, porque hay muchas luchas, ¿verdad? Porque al Bien. diablo no le gusta que nos Bien. gocemos, que le alabemos. Por lo menos cuando, Amén. hermano, cuando le levantan una calumnia Ay, no. a uno. Imagínese, ahí está como para... Ay, no, ya. Sí. Ya no, ¿para qué estoy aquí? Sí, ¿Qué estoy haciendo aquí? No, Sí, no, es- no. Pero No, esa es y mentira lo peor de Dios. que el lengua larga es uno Mm, o es una. ¿Y qué es lo que hace la gente inmadura que no quiere luchar? Generaliza. No, si aquí son chismosos. ay, no. Ya cuando le puso la S, Mentira del Dios. ya se pasó. Y no, lo que hay que hacer es luchar. Bendición. Como yo siempre he dicho esto, cuando llega a mí el problema se tiene que morir aquí, en el nombre de Jesús. Y ahí tiene que luchar. Sí. Viene la enfermedad, en el nombre de Jesús, ahí luchar. Y el Señor nos da la victoria, hermano. Amén. Si nosotros lo hemos experimentado. Sí, es Muchas porque veces. las contiendas es que nos roban las bendiciones. Le roban la Este, bendición a uno. ¿verdad? ¿Sí? Esta historia. Pero Nos roban las bendiciones y nosotros no tenemos que dejar que nos las roben. miren la contienda de este hombre con su hermano por lo que hizo. O sea que no era vida o muerte. Ya. Entonces él se fue. Y ahora que tiene la oportunidad, que está el que lo va a bendecir ahí, ¿usted cree que lo va a soltar así nomás? No. Y nosotros sabemos que aquí es donde obtenemos la bendición, aquí es donde obtenemos la victoria. ¿Qué tenemos que andar haciendo por allá? Si aquí es donde tenemos la victoria. Amén. ¿Ya? Eso, hermanos, debe de nosotros darnos un empujón tremendo, grande. ¿Para qué? Para poder nosotros luchar Amén. por nuestra bendición, Amén. por nuestra propia bendición. Sabemos, hermano, que, mire, hay veces que la debilidad llega y el enemigo ataca queriéndole poner a uno, hermanos, frialdad, queriéndole poner a uno desánimo. Pero nosotros ya sabemos que esa es trampa del diablo. ¿Y cómo vamos a nosotros sobrepasar eso? De rodillas en el altar. Rodillas, amén. No hay otra manera. Agarrados del ángel de Jehová, ¿verdad? Y no soltarlo hasta que nos bendiga. Y ahí también él dice, ¿verdad?, que él reconoció y hizo la promesa que le iba a adorar, Le iba a ser- a le iba a ser darle fiel. honra a Sí, Dios, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo bendijo. Y mire qué tremendo, hermano. Vamos a ir avanzando en esto. Cuando Él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le interesaba a Él? ¿Saber el nombre o que lo bendijera? Que lo bendiga. La importancia, ¿cuál era? Que lo bendijera. La bendición, sí. Pero Él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Y eso, hermano, lleva un significado. Sí. Y lleva otra cosa más allá. Porque cuando él contesta y dice, bueno, yo soy usurpador, yo soy engañador, Está reconociendo. yo soy lo peorcito que ha habido, pero no te suelto hasta que me bendigas. Miren qué tremendo, hermano. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ay, Dios mío. No te llames. Mire qué tremendo, ¿verdad? Tuvo que él reconocer que su nombre no era una fichita de oro. Su nombre era algo que tenía sinónimo de lo malo, de lo perverso. Imagínense, suplantador, impostor, fraudulento y todos esos asuntos que conlleva el nombre de él. Pero el Señor, que es tan lindo y grande en misericordia y en amor y que cumple sus promesas, porque él ya había prometido, que él le dijo, bueno, ¿sabe qué? Ese nombrecito no se me hace muy gracioso.
Mejor te vas a llamar Israel. Hay ahí, hermanos, qué tremendo, ¿ah? Un nombre tan especial que él tenía para él. Israel. Le iba a borrar todo y le iba Todo. a dar un nuevo nombre. Un nuevo Dice nombre. la palabra, ¿verdad? Que, Que él nos va a dar nueva vida, nueva... claro, Ya su nombre pasado es como la misma palabra, dice las cosas viejas pasaron, aquí Ajá. van a ser nuevas, entonces él iba a recibir un nombre especial. Un nombre especial. Un nombre especial, ¿verdad? Eso. Por eso le preguntó, ¿y cómo te llamas? Como diciendo, pues si tú sabes que yo me llamo fulano, ya pero sabe que soy yo quiero- Jacobito. Yo quiero que me bendigas, ¿verdad? Pero él quería realmente asegurarse de que él reconociera su ¿Cómo él era? Ajá, ¿Qué era él? ¿qué ¿Quién era él? Entonces, como él dijo, yo soy el malo de la película, Sí. entonces dijo, pues ya nomás, ahora te vas a dedicar a otra cosa, te voy a dar un Te nuevo voy a dar un nombre. nuevo nombre. Ajá, y ese nombre que le iba a dar era un nombre especial, con promesa, porque era especial lo que le iba a dar, ¿verdad? Amén. Dice lo que dice el expositor. Ajá. Dice, podría decirse que Jacob es una de las figuras más complejas del Antiguo Testamento. Era engañoso, incluso manipulador en sus relaciones con la familia y su confianza en Dios. Parecía vacilar. Sin embargo, mientras huía de un vengativo Esaú, hizo un voto. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esto no lo está diciendo del diente al labio, No, esto lo está diciendo en verdad. reconociendo. Sí, Jacob expresó un nivel de confianza aquí, ya que la palabra traducida así lleva consigo el sentido de cuándo. Si bien Jacob no sabía cuándo se cumpliría la promesa, tenía la vista puesta en ese día. Jacob estaba creciendo y apreciando. Esto, hermanos, es bien importante, porque cuando uno habla con el Señor, debe de mantenerse allí, en lo que habla. Retoma la historia de Jacob 2 décadas después de que lo vimos por última vez. Se casó con Lea y Raquel, huyó de Labán en Mesopotamia y partió con su familia para regresar a Canaán. A su regreso envió un mensaje a su distanciado hermano Esaú y recibió una respuesta de que Esaú y 400 de sus hombres pronto se dirigirían a su encuentro. Entonces Jacob trató de apaciguar a Esaú enviando una colección de regalos. Jacob no podía dormir porque anticipaba el encuentro de Esaú. Así que tomó a sus familias y cruzó el río Jaboc, que desemboca en el río Jordán, desde el este a medio camino entre el mar de Galilea y el mar Muerto. También envió todas sus posiciones al otro lado del río, solo en la oscuridad. Jacob fue repentinamente detenido por un hombre que luchó con él hasta el amanecer. En Oseas nos cuenta de ese relato cuando él luchó con el ángel. Llama a este ser un ángel, aunque el Antiguo Testamento a menudo usa la frase ángel de Jehová en referencia a Dios mismo. Fíjese. Mientras continuaba la lucha, el ángel vio que no podía con él, por lo que dislocó la cadera de Jacob. Esto dejó a Jacob imposibilitado para luchar. Solo podía impedir que el ángel escapara. Entonces Jacob reconoció que este ser era más que un simple hombre.
y continuó forcejeando hasta que recibió una bendición. Cuando se acercaba el amanecer, el ángel clamó para que lo soltara, pero Jacob insistió en que primero recibiera una bendición. Mira, hermano, qué precioso. Y sabemos que el asunto no era tan fácil, ¿verdad? Él sabía que Esaú venía con 400 hombres. Su mayor deseo, su mayor anhelo era aplacar la ira de Esaú. En eso se encuentra con este ser, ¿verdad? Al otro lado del río. Se encuentra con este ser y empieza a forcejear con él. Yo, hermanos, a mi manera de ver la cosa, a mi manera de ver la narrativa, ya con el muslo dislocado, con la cadera dislocada, ya no era tan fácil luchar con el ángel. Fíjense el misterio que hay aquí. Ya no era tan fácil luchar, pero él continuó aferrado a luchar con el ángel. Y cuando él reconoció claramente que no era cualquier persona con la que estaba luchando, se apoderó más, se agarró más, se arraigó. Le digo, pues no le hacen que sea patango, pues no te vas hasta que me bendigas. Y la cosa es que el alba ya estaba rayando. El ángel se tenía que ir. Se tenía que ir. ¿Y qué dijo? Bueno, como testimonio, hermano, que le pasó a mi hijo, él jugaba a Kung Fu, ¿verdad? Entonces, él estaba con el pie arriba en un palo que ponen para empezar a calentar el cuerpo, y llegó otro de esos loquitos que entran corriendo, y le agarra el pie y lo levantó y lo aventó y le desnucó la cadera. wow. Y él cayó inmediatamente y él lloraba del dolor de que pues, se había sacado, dice que él sentía el hueso acá. Y entonces lo levantaron, lo metieron a un carro y lo llevaron a la emergencia porque ni la ambulancia llamaron. Entonces cuando él estaba en el hospital, dice, se me vino a la mente, dice el que luchó con el ángel que le desnucó la cadera, dice, pero le dijo, Señor, dice, tú eres mi médico, dice, y tú me vas a poner mi hueso para atrás, dice, y que no me duela ya tanto. Y dice que cuando vino el doctor, dice, nomás me agarró y dice, me empezó a hacer y ¡pum! Dice, le dio el huesazo para adentro y dice, y me tronó, dice que sentí que me desmayaba, pero no me dolió cuando lo puchó tan fuerte, dice, no sentí tanto el dolor, dice, y a las 3 horas me pararon y ya caminaba yo y con mi cadera sana. Le digo, ¿y quién hizo eso? Dice, pero mamá, dice, yo pude ver mi hueso que estaba afuera, dice, y el dolor que no lo aguantaba, pero después de eso, y si yo pude, que ya no sentía dolor. Gloria a Dios. ¿Cómo es el Señor lindo, Gloria verdad? a Dios, sí, y precioso. uno tan malagradecido. Tremendo, tremendo, ser humano. Porque él le digo yo, ¿qué piensas tú en eso? Le digo, que fue el doctor. Dice, no, fue el Señor quien me sanó. Ya le había pedido. Sí, ajá, todo y el lo Señor puede. cumple, no espera, a veces uno espera años, días, pero cuando el Señor hace La obra. rápido, cuando Él Él la hace. decide hacerla, la hace rápido. Y la hace Cuando como no, Él quiere. La hace cuando Él quiere. Sí. Así de que disculpe, ¿Cuándo y hermano. cómo? Él es todopoderoso. Disculpe, Fíjese, sí, fíjese, hermana, este hombre con ese dolor Ajá, en el piso. tremendo. Ahora Jacob, Sí, y no en el piso llorando. No. Me imagino que le dolía, pero la bendición valía más que el dolor. que el dolor. Sí, Y se aferró sí, hasta que me bendigas. ajá, Y lo bendijo. sí. Mire qué tremendo, hermano. Y lo bendijo. Y ya que lo bendijo, entonces sí, se puede decir. Pero de ahí para allá, no crea que él salió caminando campante y sonante, bien contento. No. De ahí para allá era el hombre patoto, Ujú, ¿verdad? sí, Ahí va chequeando, sí, pero con la bendición de Dios. con la bendición. Obtuvo la bendición. Y eso era lo importante, obtener la bendición.
Ahí es donde nosotros podemos aprender, hermanos, a que solo agarrado de los cuernos del altar podemos obtener la bendición. Amén. Si desistimos, ya estuvo, Así es. ¿verdad? Si nos echamos a correr, ya no lo hicimos. Vamos a leer del 27 al 32. Versículo 27 al versículo 32. Aleluya. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo, no dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Yo lo he bendecido ahí. Y llamó Jacob al nombre de aquel lugar de Beniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Aleluya. Y fui librada mi alma. Cuando había pasado, Paniel le y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día de extensión que se contrajo, el cual está en el encaje del mulo, porque tocó a Jacob este sitio de su mulo en el tendón que se contrajo. Amén. Gracias, mi hermano. Mire qué tremendo, hermano. Ese encuentro que tuvo con Dios, con el Dios mismo. O sea, fue algo tremendo, que es un acontecimiento único y contradictorio en la historia de todos ellos. Dice, cuando se le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? No se trataba solo de una presentación pasajera. El nombre Jacob significa suplantador o falsificador, y está relacionado con el engaño. Preguntarle a Jacob su nombre le obligaba a enfrentarse cara a cara con su monstruoso, con su torturoso pasado. Responder era una dimensión de culpabilidad, pero entonces Dios hizo algo maravilloso, incluso transformador. Él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre Israel podría definirse como él luchó con Dios. O sea, nos da esa definición. Dice, bueno, vamos a leerlos. Vamos a leerlo, hermanos, en Oseas. Vamos a leer Oseas 12:4. Oseas 12:4. Aleluya. Estamos ahí. Oseas 12:4 dice, venció el ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros. Aleluya, mi hermano, qué bonito. Lo venció. O sea, le dio la victoria. Dice, venció el ángel y prevaleció, lloró y le rogó que lo bendijera. Tal es el nombre de un vencedor, uno que ha madurado espiritualmente. También es apropiado que el nombre Israel se convirtiera en el nombre de la nación compuesta por el pueblo escogido de Dios. Contenderían por la fe y la victoria sobre sus enemigos vendría cuando confiaran en Dios. En Génesis 32:29, Jacob le pidió al misterioso varón que le diera su nombre. Su respuesta implicaba que Jacob ya debería saberlo. Y de hecho el versículo 30
muestra que así era. Jacob llamó el lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Jacob se había encontrado con Dios, era cara a cara en la oscuridad y vivió para contarlo e incluso recibió la bendición de Dios. Esa bendición fue sencilla e indescriptiblemente profunda. Dios cambió el nombre de Jacob, reafirmando que sus descendientes, el pueblo de Dios, la simiente de Abraham, serían bendecidos por Dios y a través de ellos toda la raza humana sería bendecida. El plan y la promesa del pacto de Dios continuaron desarrollándose y avanzando. ¿Por qué? Porque Dios tenía su pacto con ellos. Dígame, hermano. Jacob ya había recibido la promesa. Sí. Y le dijo que vete de la tierra, venía de una tierra hostil, terrible, de Labán. Sí. Y le dijo, vete a la tierra de tus padres. Le creyó. Entonces ahora le parece este varón, como que dice, a obstruir. Y Jacob no se aferró a la promesa que Dios le había dado al principio. ¿Cómo me va a detener? Sí. Si el Señor me ha prometido. Y él estaba solo, ya había mandado a la gente. Sí, a la familia, al otro lado. Ya lo había mandado adelante. Sí. Pero él creyó en la promesa que Dios le había dado. No, voy a llegar y como él era, voy a decir esta palabra, listo, inteligente, Sí. sabiduría, dijo, no, esta es mi oportunidad de una bendición más. Más grande, más Y fuerte. no lo soltó, Confirmada. confirmado. Pero esa es la fe que él tuvo. No, Dios me dijo, vete a la tierra, yo voy a llegar. Sí. Porque era la promesa de Dios. La promesa de Dios, si la tierra era para él, para la familia, para los descendientes. Promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, para que se cumpliera. Ahora, si usted nota, ya no es el mismo Jacob que iba huyendo. Ya maduró, ya agarró fe, ya le creyó a Dios. Y ahora él luchó con Dios y ganó, venció, obtuvo la bendición y pudo continuar. Estuvo 20 años con el tío. Sí, En ese tiempo no le entró el remordimiento de lo que había hecho. Que andaba usurpando. ah, Pero cuando Dios, como dice el hermano, Dios lo bendiga, ese es eso. Pero una parte, Dios le había hablado que fuera. Pero sabía Jacob a lo que se iba a enfrentar con el hermano. sí, Porque un pensamiento era el de Jacob y otro pensamiento era el de Esaú. el de Saúl era otra cosa. Ya ve que Saúl, lo que había prometido, ¿Sí? también estaba aferrado. Pero Dios, cuando la persona tiene un encuentro con Dios, Dios lo cambia. Sí, sí, Desde el principio le dijo, no más Jacob, él es Israel. Desde ahí, un nombre nuevo. Dios lo cambia y transformó su carácter, su conducta, aumentó más la fe Sí, en el Señor y lo protegió. Porque cuando se enfrenta, porque él sabía que Saúl no lo iba a perdonar, sí, Saúl estaba bravo. pero el Señor lo protegió y desde allí ya no fue más Jacob, no, fue Israel. Al tanto que se humilló ante su hermano y lo llama mi Señor. Sí, El cambio que hace Dios. el encuentro con el Señor, Sí, amén. para nosotros el encuentro con Jesucristo. Amén. Aunque nosotros no lo encontramos a Él nos Nos encontró a encontró. nosotros. Amén. Pero ahí es el cambio que el Señor hace, poderoso, en cada Sí, vida, amén. en cada persona que Amén. le cree, que cree en Él. Amén. Sí. Es que cuando tiene uno un encuentro con el Señor, cambia. Hay cambio. Y cambio sustancial. Cambio que se ve, se nota. ¿Verdad? Ahora, 35, 1, 2 y 3. Aleluya. Capítulo 35, 1, 2 y 3.
dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate ahí, haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré ahí un altar. Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Mire qué tremendo, hermanos. Este hombre ya venía con la bendición Transformado. y llegan a este pueblo. Así que, ahora, ¿a dónde le había dicho Dios que se fuera? A Betel, a Canaán, ¿verdad? ¿Qué se quedó haciendo en Siquén? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó en Siquén? Ahí él estaba prometiendo que Dios le volviera a hablar, por eso Dios le habló, le vete, y ahí hace un altar. Ajá. ¿Por qué? Porque él ya le había dicho que se fuera para allá y él se quedó en Siquén, ¿verdad? Y mire, hermanos, lo que es no llevar la línea de lo que Dios manda. Vino aquel muchacho, se enamoró de Dina, dijo, wow, qué bonita. Se llegó a ella, la deshonró, se enamoró, quería casarse, pero era un pueblo pagano. Y Dios le había dicho que cero paganismo, nada. Entonces tuvieron que usar de una estrategia tremenda para poder ellos tener la victoria contra ese pueblo. ¿Ah? Que dijeron, ok, sí, está bien, ustedes nos dan sus muchachas y nosotros les damos las de nosotros, pero con una condición, que todos los hombres se tienen que circuncidar. Mira qué tremendo. No era que se estaban uniendo con ellos, no estaban haciendo alianza con ellos, estaban usando una estrategia para deshacerse de ellos. Pero qué tremendo. Y el Señor viene y le habla, vete a donde te mandé, vete a Betel. Y entonces, hermanos, él agarra camino y se va a Betel. De esa experiencia que tuvieron ahí, no lo hubieran tenido si se hubieran ido de una vez a donde Dios lo había mandado. Pero siempre el ser humano va tratando de hacer las cosas como consciente, como cree que sí, que así van a ser mejor, ¿verdad? Y como quien dice, echándole una manita al Señor, ¿verdad? Pero el Señor no necesita de eso. En Génesis 35, Jacob se había reconciliado con Esaú y Dios lo estaba dirigiendo de regreso a Betel, donde Dios había afirmado el pacto décadas antes. Ahí Jacob había hecho un voto de que el Señor sería su Dios. Había sellado ese voto con un pilar conmemorativo que se convertiría en un lugar de adoración al Señor. ¿Cuál fue el voto que dijo? Si el Señor me bendice por el camino donde vaya y va conmigo y me trae de regreso con bien, ¿verdad? Y Dios se lo había confirmado. Al indicarle a Jacob que regresara a Betel, Dios estaba actuando para renovar la promesa del pacto. A su llegado, Jacob debía construir un altar. El Dios que se le apareció cuando huía de su hermano Esaú, esto era en un recordatorio de cómo Dios había protegido a Jacob y provisto para él, y también servía como reprensión. Registra que en Génesis 33, 18 al 19, registra que a pesar de las instrucciones de Dios, Jacob originalmente se estableció en Siquén, después que de su reconciliación con Esaú,
Siquén era una ciudad cananea a unas 20 millas al norte de Betel. El capítulo 34 registra las tragedias que ocurrieron durante la estadía de la familia en Siquén, incluida la violación de Dina, la hija de Jacob y Lea. Al regresar a Betel, Jacob finalmente estaría donde Dios le había ordenado que fuera originalmente. Jacob ordenó que todos los ídolos paganos fueran destruidos y que todos los miembros de la familia pasaran por un ritual de limpieza. Génesis 35, de 2 al 3. Proporciona una descripción útil del arrepentimiento y la renovación, incluso para nosotros hoy. Primero, los miembros de la casa debían deshacerse de los ídolos que llevan consigo. Esto incluía los ídolos de Raquel, que Raquel había tomado de la casa de su padre, y los artículos religiosos paganos que otros miembros del clan sin duda habían recolectado de Siquén. Después de purgarse de los dioses falsos, debían purificarse y cambiarse de ropa. Esta es una instrucción interesante porque esta mención de la purificación ceremonial viene antes de que se diera la ley. La pureza ante Dios es siempre necesaria, incluso más allá de la ley. En los casos de la familia de Jacob, esta limpieza les permitiría pasar por las influencias idólatras, que son detestables para el Señor, a una posesión recta ante Él. Deuteronomio 7:25. Nosotros también sabemos que ser puros ante el Señor, nuestra pureza se imparte a través de Cristo. Primera de Corintios 6:11, Hebreos 9:14. Aunque sí implica una respuesta personal, Santiago 4:8, para que la casa de Jacob se librara de las impurezas, también tendrían que cambiarse de ropa, simbolizando una nueva forma de vida que incluía confiar solo en Dios. Entonces Jacob construiría un altar al único Dios verdadero, que había sido tan fiel a él y a su familia. Si usted se acuerda, cuando él huyó de Labán, Raquelita, como era bien inteligente, se robó unos dioses de su padre y ahí lo llevaba en la caravana. Mire qué tremenda la mujercita, ¿eh? Y acuérdese que fueron 7 años lo que trabajó por ella, y por Lea otros 7, como quien dice, por agarrar lo que quería fueron 14, y para que esta muchacha se llevara los dioses del viejo y salir huyendo, y ahí va el hombre a seguirlos. Pero mire hermano, la astucia, tremenda la astucia. Cuando el hombre llega y revisa todas las tiendas, porque le dice a Jacob, nosotros no andamos con esas cosas, nosotros pertenecemos a Jehová Dios, ¿verdad? Revisa, y empieza a revisar. Y la última es la de Raquel. La mujer esconde en una albarda de camello los dioses y se sienta encima de ellos, ¿eh? Astuta, ¿verdad? Sinceramente. Y el viejo revisa y todo, y le digo, perdona, mi papá, yo no puedo, porque es por la costumbre de las mujeres, tú sabes, bien difícil, así es que no revisó ahí donde estaban los dioses que le había robado y se fue. Entonces digo, bueno, está bien, que te vaya bien. Pero hermano, Dios sabía que habían dioses ajenos ahí, que para él era abominable. Iba a decir algo, hermano. Sí, es que cuando tuvo el encuentro con Jacob, Jacob cambió. Él sabía que no tenían que haber Dios. Él sabía que esto tenían que adorar, sí, ídolos, y traían ídolos con ellos. Pero nueva criatura. Sí. Dijo, no, vamos al lugar santo.
vamos al lugar santo, no pueden entrar esto. Amén. No puede entrar esto. Esa es una cosa abominable delante de Dios. Idolatría. Sí. Y como iban para el lugar santo, a la casa de Dios, no podía entrar eso. No podían llevar. Así es que me quitan eso, hasta los vestidos. Todo, hasta cambiar los vestidos. todo, absolutamente. Todo. Mire Todo. que tremendo. Jesucristo también lo hace a nosotros la iglesia, Ujú. que nos santifiquemos. Amén. Que nos santifiquemos. Tenemos la bendición de la salvación. Sí. Somos Salvos, somos cambiados, siendo transformados. y vamos a ser salvos. Amén. Llamado a santidad. Entonces estamos siendo santificados y vamos a ser santificados cuando el Señor aparezca. Amén, gloria a Dios. Amén. Precioso evento va a ser ese. Génesis del 8 al 13. 35 del 8 al 13. Yo soy el Shaddai, Dios omnipotente. Del 8 al 13. Sí, amén. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Eso quiere decir el árbol de llanto. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y junto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Aleluya. La Amén. tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Aleluya. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Mi hermano, qué tremendo. Instrucciones específicas. Yo soy el omnipotente Dios. Todopoderoso. Todopoderoso. Yo soy. Y le está dando instrucciones, hermano. Amén. Tremendas. Instrucciones que él debe de seguir al pie de la letra. En el versículo 12 le dice: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y ustedes saben de que esa tierra estaba habitada por gente malvada, gente idólatra, gente pagana. Por eso es de que era necesario purificarse, sacar la idolatría, Amén. aún los vestidos, las vestiduras, cambiárselas. ¿Para qué? Para poder estar así bien delante de la presencia de Dios, porque el Dios Todopoderoso se le había aparecido a él. Después de la muerte de la niñera de Rebeca, Dios volvió a afirmar su pacto con la familia de Jacob. El versículo 9 dice que Dios se le apareció de nuevo. La redención nos alerta sobre la singular importancia de este momento. Se menciona que Dios realmente se apareció a Jacob. Este fue un momento clave para Jacob. Dios reafirmó su cambio de nombre, un firme recordatorio de las bendiciones de Dios sobre este hombre que una vez fue un engañador. Entonces Dios declaró: yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso. Más tarde le explicaría a Moisés. Aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente.
mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos. Las siguientes palabras de Dios pueden parecer extrañas. Crece y multiplícate, en Génesis 35:11. Esto fue la misma instrucción que Dios le había dado a Adán y Eva en Génesis 1:28, y Dios todavía estaba interesado en otorgar sus bendiciones a todas las personas. Estaba incluyendo una nación, pero con un propósito tan amplio como el mundo que había creado. El propósito de esta promesa misma se relaciona con la creación y la caída. De Dios se estaba moviendo para restaurar y redimir lo que se había perdido. Entonces, no es sorprendente que este mandato fuera seguido por un resumen de lo que Dios le dijo a Abraham en el 12 del 1 al 3 y nuevamente en el 17 del 4 al 6. Además de un punto adicional clarificador, la promesa era que Jacob se convirtiera en un conjunto de naciones y reyes saldrán de sus lomos. Este, junto con el 17:6, probablemente presagia el papel de Abraham como padre espiritual y también biológico. Tanto Gálatas 3, del 6 al 9, como Romanos 9:8, aclaran que la promesa de Dios abarca tanto a judíos como a gentiles. Amén. Cada nación, es decir, cada comunidad humana, es invitada a ser heredera de la promesa. Amén. Esta promesa encontró su realidad física en la tierra que Dios le daría a los descendientes de Abraham y Jacob. En Génesis 35, Jacob todavía era un extranjero residente en la tierra de Canaán. Sin embargo, era de hecho su tierra prometida. Pasaría a ser posesión de sus descendientes, a pesar de muchas circunstancias desafortunadas y decisiones imprudentes. Jacob se encontró en el lugar que el Dios Todopoderoso había provisto y recibió la promesa del Señor. La recibió. ¿Por qué? Porque él se aferró. Se aferró. Y nosotros, hermanos, cuando hemos tenido el encuentro con nuestro Dios, Él nos ha cambiado. Él nos ha cambiado. Y ese cambio, hermanos, se nota. Jacob iba desde que era que él iba con un pensamiento negativo. No. Él iba con un pensamiento positivo, pero sabía que tenía que apuntar a las cosas en el camino iba a encontrar. A veces nosotros, hermanos, pensamos que las promesas de Dios están distantes o están lejos porque no, hermano. No. Están cerca, que vamos a tener luchas y pruebas, pero son promesas de Dios y van a llegar en nuestra vida y vamos a tener la victoria, no de un día para otro, porque tenemos que luchar así como luchó Jacob. Amén. Pero si seguimos luchando, va a llegar ese día que estamos esperando. Es lo que Él ha prometido para nosotros. Que dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a apachurrar en el primer intento de prueba que nos venga. En el mundo tendréis aflicciones. Digo. Es quererle a Dios. Ok, mira, Jacob. Sí, ibas un poco temeroso, quizás hasta con miedo, todo eso, pero digo, yo soy el Dios omnipotente. Amén. Allí le confirmó. O sea, no te preocupes, tiene bendición, tiene promesa, yo me encargo de lo demás. Amén. Y viene a mi mente en el nombre yo soy. Yo soy. Amén. Cuando Moisés se enfrentó a Faraón,
lo mandó el Señor y le dice, Señor, pero pues yo voy un faraón el rey. Le dice, ¿y que le voy a decir que de parte de quién voy? Sí. Tú diles que vas de parte de yo soy el que soy. El que soy. Amén. Pero te dice, ni hablar puedo. Tú dile, yo soy. Sí, Se acabó. sencillo. Así le dirás y ya. ¿Quién te manda? Yo soy. Y yo ni conozco el yo soy, pues ya lo vas a conocer. Ya te vas a dar cuenta quién es. Y mire qué tremendo, hermano. Terrible. Jacob siempre confió en la promesa que Dios le había dado. Amén. Amén. Tremendo. Amén. Se la dio cuando iba huyendo, se la afirmó cuando venía de regreso y se la confirma aquí. Amén. Confirmación. Sí. Amén. No temas, Gloria a Dios. porque yo estoy contigo. Amén. No temas, porque yo te redimí. Si pasas por el agua, por el fuego, por donde pases, confía, yo soy tu Dios. Amén. Amén. En Él confiamos nosotros, hermano. Amén. En ese Dios estamos Gloria a confiando. Dios. Amén. En el Dios Todopoderoso. Amén. En el omnipotente, el omnisciente. Jehová Dios. En Él confiamos. Así es. Amén. Y el apóstol Pablo, hermanos, hizo unas declaraciones tan tremendas cuando dijo, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Mire que el asunto no era sencillo. No estaba tan fácil. Pero él hizo un listado de cosas que es fácil que aparten a las personas del amor de Cristo. Y él dijo, ninguna cosa formada, nada me puede separar del amor de Cristo. No, y en esa lista está tremenda tribulación, Sí, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, cuchillo. frío. No, man. Tremenda, una lista tremenda. Y Nosotros decimos, hermano, nosotros decimos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Pero que cuando estamos pasando el momento, Ahí está. ahí está la prueba. ahí es donde se confirma. Por eso es que nosotros el clamor de nosotros día y noche es de pedirle a Dios que nos dé esa convicción a Amén. creerle. Amén. Porque eso es lo que debemos Aferrarnos a Él. Se aferró. Y aferrarnos de que Él está con nosotros. Y Él Sí, amén. No perder, no perder. es todopoderoso. Sí, y aunque miremos como que no, porque el enemigo es astuto, es terrible. Y nos hace ver como que no. Pero Lo ataca de un lado, lo ataca de otro. sí, Señor lo reprenda. pues me gusta ese cuadro de las huellas. ¿Verdad? Que dice el tipo, Señor, cuando íbamos bien campantes, mira, felices y sonrientes, ahí íbamos los dos, y cuando llegó el camino feo me dejaste solo. El ser humano así piensa. Hasta que el Señor tiene que decirle, carbura, piensa. Tus piececitos no van en la arena, no van marcando la arena. Son los míos, porque te llevo cargadito. ¿Verdad? Que Dios. Entonces, hay veces que nosotros sentimos como que Dios no nos oye, Dios. como que Dios no está con nosotros, Sí pero está. ese es el enemigo. Y nosotros sabemos que es el puro diablo que nos está atacando, y lo sabemos, pero como estamos metidos ahí, no alcanzamos a sacar los ojos por encima, ¿verdad? Usted sabe, cuando uno está bajo el agua no puede ver, saca un poquito arriba el agua los ojos y puede ver, ya estoy llegando a la orilla, ¿verdad? Pero tenemos que confiar aún en medio de las circunstancias difíciles, porque Jacob no todo el tiempo la tuvo facilita, casi siempre la tuvo difícil, y más cuando se trató de estar allá con su suegro. Después de que ya había trabajado por las dos muchachas, usted sabe cómo se lo transió la primera vez. Digo, no, ahí te va, y
tranquilo, y lo bonito era que antes las tapaban y ya se le entregaban cubiertitas, ¿verdad? Ahí te ve el paquete. Y en la mañana, ¿y tú quién eres? Yo no trabajé por ti. Suegro, ¿qué pasó? No. La costumbre. Dime, brother. Lo mismo hizo Jacob. Ahí todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sí. Lo mismo. Ajá. Lo mismo. Entonces, ¿cómo quería que Saúl lo amara? Como él ahora Sí. ya no ama a Labán, a su suegro. Si él era tremendo. Y mire lo que hizo el hombre. Ahí es donde uno, hermanos, tiene que pensar, el tiempo me está avanzando. Mire, le dijo, trabájame más tiempo. Ya me trabajaste 14 años, trabájame más, dime cuánto, qué precio, yo te lo pago. Porque Jehová me ha bendecido desde que tú llegaste. Y él dijo, bueno, está bien, me voy a quedar, pero todas las crías que nazcan pintitas son mías. Y las de un solo color son tuyas. Y mire qué tremendo el hombre. Porque dice que él, hermanos, cortó varas de junco y las peló. Y cuando las ovejas venían para concebir, él ponía las varas. Las gordas, las cachetonas. Y las ovejas concebían mirando las varas y todas las crías eran pintitas. Y cuando venían las flaquitas, así todas desnutridas, quitaba las varas y todas eran de un solo color. Esas le tocaban a su suegro. Miren qué tremendo, o sea que el tipo no se dormía en los laureles. Era la promesa de Dios. Que lo iba a bendecir. Y cuando lo bendijo, cuando Labán vio que lo estaba bendiciendo, le cambió el salario. Oh, pues el Señor bendijo el salario cambiado. Le volvió a cambiar el salario y el Señor bendijo el salario cambiado. O sea, es que Dios lo estaba bendiciendo a él. Porque ese era el trato que tenía. Y cuando él va, hermanos, y lo alcanza, y le digo, no, yo siempre he sido recto contigo. Te trabajé 14 años por las muchachas, te trabajé 6 años a ti, Dios me bendijo, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, así es que, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Jacob con esas dos mujeres trabajó 21 años. 21 años, correctamente. Ya todo lo que él trabajó fue 21 años. Pero miren, qué tremendo, tremendo. Pero Dios lo bendijo, a manera que él sabía en quién estaba confiando. Él sabía. Y estaba seguro de que ese Dios en quien él confiaba no lo iba a dejar. El 35 del 14 y 15. Vamos a leer. Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Dice, Jacob sabía que este momento del pacto debía ser recordado por generaciones, por lo que una vez más erigió un monumento de piedra en Betel, tal como lo había hecho años antes. Luego derramó vino sobre él y lo ungió con aceite. Ahí está lo que hablábamos con mi hermana María. Eso fue lo que él derramó antes. La libación fue el vino que derramó sobre el altar y luego lo ungió con aceite de olivas como ofrenda a Dios. El lugar se llamaría apropiadamente Betel o casa de Dios, porque Dios se había encontrado con Jacob allí y había afirmado sus promesas imperecederas. Betel continuaría siendo un lugar importante a lo largo de los tiempos del Antiguo Testamento y se menciona 59 veces después de los eventos de Génesis 35. 59 veces se menciona Betel. Casa de Dios.
¿Qué es lo que Dios nos dice? El viaje de Jacob hacia la tierra prometida en Génesis 32 al 35 completa la historia más amplia de la promesa del pacto de Dios, agregando una realidad física a la promesa de Génesis 12, cuando le prometió a Abraham. Hay momentos en nuestra propia vida en que las personas de Dios parecen estar muy distantes y es posible que tengamos dificultades para creer que sucederán, pero podemos estar seguros de que Dios nos guiará y nos bendecirá continuamente según sus promesas infalibles. Amén. Porque lo que Dios promete se cumple, tiene fiel cumplimiento. Dios no dice las cosas a la y se va, o a la mejor sí, a la mejor no. Dime. Es que se complican las cosas. Así, con el Señor hay cosas que son complicadas y hay confusión. Por eso que Jacob estaba complicado y también estaba confuso antes del encuentro del cambio de nombre. Pero el Señor lo respaldó porque era la promesa. Sí, amén. No más. Yo prometí, así es. Se cumple. Amén. Gloria al Señor. Qué preciosa la clase de hoy, hermanos. Esto me hace a mí aprender muchas cosas. Sí. Y la más interesante es confiar en la promesa del Señor. Sí, amén. Amén. En medio de cualquier circunstancia, y las promesas del Señor tienen su fiel cumplimiento porque son infalibles. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios y la promesa que da al pie de la letra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y son eternas. Y son eternas, amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para dar por concluida la clase. Mi hermana Angélica, por favor, diríjanos en esta oración. Amén. Señor, mi Dios todopoderoso, Padre Santo eterno, tú eres, Señor Señor. Jesús, en este lindo día, Padre Santo, Bendito te es tu damos nombre, gracias, oh Señor, por esta clase, Padre Santo. Gracias, Cristo Jesús, por nuestro hermano Por maestro, siempre y Padre para siempre, Santo. oh Dios. Gracias por nuestros hermanos que tuvieron en su Gracias, corazón Cristo hacerse bendito. presentes, Padre Santo, bendito. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y Ayúdenos, te Señor, a entender bendecimos. su palabra, Señor, y a ponerla por obra, Padre Santo. Gracias, Te damos la Cristo honra, Jesús, la que en gloria y este la lindo alabanza. momento, Padre Santo, todo lo ponemos en tus manos, Cristo amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios.